¿Qué tal? Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a su programa Plática Legal, con su servidor, el maestro Eric Urrutia. Y bien, en este día nos toca un tema sumamente importante y trascendente para nuestro México. Un tema que está causando repercusión en todas las esferas del estrato social. Este tema lleva por título la legalidad. Y para ello, para ahondar en este tema, me acompañan mis colaboradores. A mi lado izquierdo tenemos a nuestra bellísima Karen. Y a mi lado derecho tenemos a mi gran amigo Francisco Javier Manzano. Iniciaremos primeramente qué es legalidad. Como ustedes saben, aquí en México se han suscitado varios actos de violencia en el cual se prevalece o se invoca a la ilegalidad, pero también es cierto que las autoridades han dicho que no, que todo esto se ha hecho en base a un acto político, que están fuera de la legalidad y que llega a permear a los estratos sociales como una fuente negativa de la legalidad. Hoy en este video pues vamos a hablar un poquito al respecto y vamos a hablar también sobre lo que son los los elementos importantes en el cual se debe dar este concepto. Primeramente, Karen nos va a hablar un poquito de lo que es legalidad. Para ella, ¿qué es la legalidad? Ok, la legalidad es todo aquello que cumple con la ley y que está de acuerdo con la legislación en vigencia. ¿Es todo lo que tienes, Karen? En mi opinión, la legalidad es todo aquello que se cumple con la ley y en este caso en México pues, se debe llevar a cabo en diferentes aspectos, tanto social como jurídico y como en varios aspectos, también político y económico. Perfecto. Javier, ¿tú tienes algo al respecto? Bueno, principalmente la legalidad en México. ¿Qué podemos hablar sobre este tema? La legalidad es todo aquello que va acorde a las normas preestablecidas en lo que es nuestro derecho mexicano. Actualmente podemos definir que la legalidad pues no se ha desarrollado del todo en México. Tenemos muchos casos en donde hay impunidad en cuanto a actos legales. Bien. La legalidad, como dicen, todo lo que está vigente. Pero también es cierto que la vigencia se debe de dar por un aparato. ¿Cuál va a ser el aparato? El aparato legislativo es el que se encarga de estructurar las leyes. ¿A través de quién? De la costumbre de la ciudadanía. En este caso, hablar de legalidad es un tema un poquito escabroso que yo sé que va a causar polémica y a eso estamos preparados, a eso estamos en este programa para que usted querido amigo, nos haga saber sus comentarios, buenos o malos, todos son bien recibidos. Y como les decían, la legalidad tiene que ver mucho con los aspectos trascendentales. Dicen que es parte de un elemento esencial que está establecido en la ley. Sí es cierto que está establecido en la ley, pero entonces ¿por qué se estén dando mucha revuelta, mucha acción en el cual prevalece más que la legalidad, sino la ilegalidad? ¿Ustedes qué opinan? En esto que está diciendo, en las manifestaciones y todo lo que se está llevando a cabo, creo que es un problema social en cuanto al gobierno de actualmente. Creo que el gobierno está cumpliendo con su parte, pero finalmente la sociedad nunca va a estar de acuerdo porque siempre quiere lo mejor para ellos mismos, ¿no? Cada uno de nosotros queremos los beneficios para nosotros mismos. Entonces creo que aquí entra yo quiero ganar más, pero no me voy a esforzar por hacerlo. No, entran muchos aspectos en este ámbito en el que estás mencionando. Entonces ese es mi punto de vista, no sé qué opine. Ok. Bien, Javier, ¿tú qué opinas al respecto? Referente a lo que nos dice aquí Karen, siento que uno de los puntos importantes sobre la legalidad sería lo que estaba diciendo, el poder legislativo. ¿Qué pasa? Cuando una persona entra en el poder legislativo, ya sea Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, Sí. pasa mucho que estas personas siguen apegadas a su partido. Siento que es uno de los puntos de enfoque más importantes que debe de haber.
Claro. Porque no puede haber un político que, en lugar de ver por el bien de México, esté viendo por el bien de su partido. Que si el PRI está generando mayor cantidad de legisladores, que si el PAN, que si el PRD, cuando realmente lo que tienen que hacer es trabajar por un proyecto en el que México sea el punto central. Sí, para un crecimiento de México. Claro, efectivamente es para un crecimiento de México. ¿Y cómo se va a dar ese crecimiento? Se va a dar simplemente y sencillo, ¿con qué? Con la participación de todos. Al hablar de todos es ciudadanía en general, queridos amigos. La ciudadanía no nada más es el vecino, no nada más es el amigo, sino también es el catedrático como servidor, son los alumnos que los cuales participan y sobre todo lanzan una voz de aliento en el cual le dicen a las autoridades, aquí estamos, queremos expresarnos, queremos que nos escuchen. Lo que es la labor del catedrático, lo que es la labor de la docencia, es más que generar un análisis, llegar a un ámbito en el cual se pueda comunicar autoridad y comunidad en general. Para ello también pedimos a nuestros videoblogs que nos hagan saber sobre lo que les aqueja, lo que opinan y principalmente qué es para ustedes la legalidad. La legalidad, como ya les explicaron, es parte de un proceso en el que está inserto la ley, está inserto el ejecutivo, está inserta el aparato legislativo, está inserto el aparato judicial. Todo ello, ¿sí?, es legalidad. También usted está inserto dentro de este mismo concepto. Y a continuación nos va a dar un punto de vista referente a este tema nuestro buen amigo Javier. ¿Tú qué nos puedes opinar al respecto? Pues miren, yo siento que lo más importante en lo que puede aportar una persona de la población en general a la legalidad es en las votaciones. ¿Qué pasa actualmente? Estás en desacuerdo con las acciones del gobierno, pero decides no votar. Siento que ahí es el punto central donde tienes que opinar, donde tienes que decir qué es lo que tú quieres para México, donde tú puedes decir, esta persona no está capacitada para hacerlo, esta persona está más capacitada para realizar la función. Es uno de los puntos centrales que se debería de manejar en las votaciones. Claro, sí, efectivamente. Tú comentas que en las votaciones muchas de las veces se va uno por cotos de poder, por grupos en el cual permean dentro del ámbito legislativo, que es al que llevan a un legislador a una curul, o también lo destituyen, no nada más lo suben, sino también lo pueden bajar. Y esto, ¿sí?, esto es una realidad a ciegas, porque todo mundo lo sabe, todo mundo lo escucha, pero pocos lo ven, ¿sí? Y Karen nos va a profundizar más al respecto, hablando del tema de la legalidad. ¿Tú qué nos tienes que decir? Yo sí quiero tocar algo que dijo Javi. Creo que la votación es algo muy importante para todos. Hablando como estudiante, creo que es nuestro futuro y es bien triste saber que, por ejemplo, tú entras con una emoción de hacer crecer a México y de crecer tú misma, ¿no?, para tus beneficios y para el beneficio de la sociedad. Pero finalmente pues te das cuenta de que las cosas no son así y que tienes que dar más y tienes que dar un plus para que pueda proceder, ¿no?, y que puedas llegar a ser alguien grande. En lo que decía de la votación, creo que sí, aquí entra ya otro aspecto que es la corrupción y que algunos, igual como le decía, algunos partidistas se enfocan mucho en su partido y a veces dejan de ver lo que necesita la sociedad y se enfoca en ver que su partido gane o que su partido es el mejor. Entonces, por ejemplo, en las votaciones se hablaba sobre que estaban dando pues ahora sí cosas materiales para que la gente votara por ciertos partidos, ¿no? Entonces aquí ya entra el aspecto de que tú quieras que las cosas se hagan justas y que se hagan legales y por esto yo creo que sí debes de tener muy claro lo que quieres para tu país y no debes de apegarte a un partido o a otro, digo, es para nuestro beneficio. Entonces yo creo que la legalidad sí entra aquí en el aspecto que mencionaba Javier en la votación, que es muy importante.
en que se hagan legal las cosas, pero también tú lo tienes que hacer legal, ¿no? O sea, el hecho que te compren o el hecho que te quieran dar cosas para que te vayas a ese partido, pues creo que no, yo creo que debes de estar plantado muy bien en tu decisión y en lo que quieres para un crecimiento. Claro. ¿Ustedes creen que el aparato legislativo trae arrastrando lo que es las conductas y la política, y la metodología de sus propios partidos? Así es, yo siento que actualmente en la que es Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, hay mucho dominio de si tú perteneces a un partido tienes que apoyar, aunque a lo mejor tú no estés de acuerdo con las nociones que maneja ese partido. Siento que aquí lo que es un punto de enfoque muy importante es que como legislador tú tienes que tomar tus decisiones, tienes que decir qué es lo que apoyas, qué es lo que no, aunque vaya en contra de tu partido. Es algo de gran importancia y de mucha relevancia el que tú decidas, porque a fin de cuentas, cuando votan por un legislador, es por eso, para que tú decidas. Tú veas por tu comunidad. Es el punto más importante, siento yo. ¿Y tú qué crees? ¿Tú crees que si realmente un legislador ve por la comunidad? No, no creo que vea por la comunidad, más bien como dice Javi, ve por su partido y está mal porque a lo mejor no lo hacen por ser muy apegados al partido, sino por ganar dinero. Entonces aquí ya entra otro aspecto que es el tener economía más alta y eso es algo que nos afecta a todos porque finalmente todos queremos tener cierto nivel económico y lo que hacemos son las cosas más fáciles y que se gane rápido, ¿no? Entonces yo creo que aquí ya a los alumnos se nos deben enfocar como para crecer, como para no llevarnos guiar por el dinero o por el poder, sino para hacer justicia y por mejorar un país, ¿no? Un país que está pues no muy bien hablando económicamente ni socialmente. Entonces se nos debe fomentar a hacer las cosas justas. Y más lo digo porque estoy estudiando en la carrera de Derecho y para mí es algo muy importante que se cumplan las leyes y que se cumplan como deben de ser, ¿no? O sea, que se haga justicia y que el que está mal se meta en la cárcel o el que está bien sea libre, sino fomentar a que haya mucha justicia y que haya más legalidad en las cosas. Bien, efectivamente, como tú dices, el que haya cometido algún delito se meta a la cárcel y el que no se deje libre. Pero si te dan cuenta, ¿cuántos casos se ha hablado de actos de corrupción? ¿Cuántos casos se ha hablado de tráfico de influencias? ¿Cuántos casos se ha hablado de la famosa impunidad? Es cierto que dicen, bueno, es que la ley es la ley y se debe de acatar. Pero también como es cierto que existen muchas lagunas. Entonces nosotros como abogados, ¿qué es lo que muchas veces se utilizan? Esas lagunas que aparecen en la ley para que una persona pueda salir avante en su situación. Que sí, efectivamente, si lo vemos desde el punto de vista trascendental y profundo, estamos actuando con nosotros mismos como abogados en un acto de ilegalidad, ya que si tú cometiste un delito, tienes que pagarlo. Si tienes un acto, si hiciste un acto ilegal, tiene sus consecuencias y tienes que pagarlo. ¿Cómo lo vas a hacer? Mediante ¿qué? Un debido proceso, mediante una imposición de una pena, etcétera, etcétera. Pero, como si bien es cierto, los legisladores aquí en México, muchos no son abogados, ¿sí? Muchos son de otra profesión y otros ni a eso llegan. Entonces, ¿cómo quieren ustedes que un legislador logre hacer una ley sumamente perfecta para que el aparato judicial los eche a andar? Ya que, como ustedes lo refieren, existen ciertas lagunas que también va a permear y va a cancerar lo que es la imposición de la justicia, lo que es el imperio de la ley. ¿Por qué? ¿Por qué lo va a cancelar? Porque existe la vejación, existe la impunidad, existe la corrupción, existe el tráfico de influencias. Entonces, en este caso, si bien es cierto que sí ha habido ciertos puntos de acción legal, pero más ha habido de acción
ilegal. Ahora con la incursión de este nuevo sistema, que es del sistema acusatorio adversarial, que está impuesto en otras partes del mundo, me pregunto, ¿seguirá habiendo corrupción? ¿Seguirá habiendo actos de ilegalidad? ¿O cambiará totalmente el panorama y cambiará el rumbo de México? Y nos iremos a un imperio como dicen, el imperio de la ley, el imperio de la justicia y el imperio en el cual sea como fuente principal la legalidad. ¿Ustedes qué opinan? Yo, en el aspecto de que si se modificará la justicia, la corrupción, yo creo que la corrupción va a seguir, porque eso depende de cada uno de nosotros. O sea, se inicia desde abajo y termina hasta arriba, ¿no? Que ya sería en el gobierno, ¿no? Uno como persona, luego les pasa que cometes un error manejando, ¿no? Te pasas un alto y te detiene la patrulla y lo único que haces es, pues lo más rápido, le doy una Sor Juana al policía, ¿no? Y eso ya es corrupción. Estamos hablando de que las personas dan el dinero para que se hagan las cosas más rápido. Ese es un problema, pero yo creo que depende de cada uno de nosotros el hecho de contribuir, ¿no? Contribuir a que se siga haciendo la corrupción, a que se siga dando, porque pues si nosotros tratamos de cambiarlo, creo que, sé que no se va a cambiar a todo el país, pero al menos estamos contribuyendo al cambio. Entonces, en ese aspecto, por ejemplo, ahora el nuevo sistema acusatorio adversarial, yo creo que no va a definir qué tanta justicia se haga o qué tanta corrupción se elimine, ¿no? Porque va a seguir siendo lo mismo, mientras nosotros lo permitamos, se va a seguir dando y pues no vamos a pararlo hasta que cada quien haga de su parte o ponga un granito de arena. Entonces yo creo que ahí sí no creo que cambie. Lo que sí va a cambiar es la transparencia, porque actualmente en los juicios tradicionales la transparencia pues no se da, y en los juicios orales el público va a poder entrar, vas a poder ver una carpeta de investigación y vas a poder ver el caso, ¿no? Que ahí también entraría otro factor que pues, no sería padre que cualquier persona así transeúnte agarrara una carpeta de investigación y viera lo que está pasando, digo. Ahí ya podría haber otros aspectos y otras problemáticas, pero pues finalmente lo que queremos hacer es que haya transparencia y se va a dar en un futuro muy próximo. Entonces yo creo que ese es mi aspecto. Ok, ¿y tú, Javier? Bueno, yo quisiera hacer énfasis en dos aspectos que manejaron ustedes. El primero es en la acción legislativa, que aunque es un derecho que tenemos todos como mexicanos de poder estar en el poder legislativo, ya sea en Cámara de Diputados o Senadores, sí es de gran importancia responsabilidad al ejercerlo. ¿A qué me refiero? Lo que comentaba sobre la educación. Tienes que estar preparado. Está bien que es tu derecho, pero prepárate para poder ejercer responsablemente ese derecho. Ese es un punto muy importante, me parece. Y el otro era respecto a lo que decía Karen, sobre la aplicación de las leyes y cómo se manejan en la misma sociedad. Sobre la misma sociedad corrompe. ¿Por qué? Lo que decía sobre los sobornos. Uno como sociedad tiene que cambiar eso. Es un punto muy importante que uno como sociedad deje de la corrupción de lado. Si no quieres que un político sea corrupto, ¿por qué tú fomentas la corrupción? Es de gran importancia que no fomentemos más la corrupción. Son los dos aspectos que yo vi. Claro. Sí, efectivamente, dentro de lo que es el aparato de justicia, dentro de lo que es el concepto de la legalidad, existe también, está inserto la parte negativa, que es lo que refieren ustedes, la famosa corrupción. Sí, la corrupción, como les he venido manejando desde un principio, es un cáncer que va permeando en todos los estratos sociales, no precisamente es en el aparato legal, sino permea en el ámbito económico, en el ámbito social, en el ámbito hasta religioso, permea la corrupción. Pero bueno, eso ya depende de cada quien, depende de una sociedad que quiera cambiar, porque para cambiar debemos de empezar por uno. Si no cambia uno, difícilmente cambiará la sociedad. ¿Sí? Otro aspecto muy importante, que es la imposición, como les decía, sobre lo que es las acciones legales. La imposición de la ley, la imposición de una pena, la imposición de una sanción sobre ese tipo de aspectos, que en el cual, si bien es cierto, muchas de las veces
nosotros como abogados lo vivimos, lo vemos, que no se da del todo de una forma legal. ¿Por qué? Porque existen muchos resquicios, existen muchas trabas que nos impiden hasta cierto punto hacer una labor que es la de un abogado. No es tanto la de defender a una persona. La mayoría de las universidades mandan a sus alumnos bajo ese lema, bajo ese espíritu. Defiendan a una persona, defiendan a su cliente a costa de todo. No, yo siempre he dicho, el abogado está para sí, para hacer y prevalecer principalmente lo que es la acción de la justicia. Más que para defender a una persona, hacer una acción de la justicia. Que la gente que se defiende, o sea, como se le conoce a nuestros defensos, sea también un elemento esencial, que sean objeto de una justicia, de un debido proceso, que se les respeten sus garantías, que se le hagan valer sus derechos, tanto como ofendido como imputado. Entonces, para concluir en esta plática, tenemos que tener como fuente principal la honestidad. Si ustedes como sociedad no cumplen con una honestidad, pues difícilmente van a haber cambios importantes y trascendentales, y sí va a prevalecer la corrupción, la impunidad, la agresión, la violencia, todo eso. ¿Y qué es lo que va a suceder? Que se va a empezar a cancerar más y más y más una sociedad que a lo mejor sí estaba enferma, pero no estaba grave. Hoy en la actualidad vivimos una gravedad de la sociedad, que como ustedes lo han visto como jóvenes, esto es el principio de algo. Ojalá no lleguemos a más, ojalá lleguemos a concientizar, lleguemos a abrir los ojos y podamos ir para adelante. Pero si no es así, va a llegar a degradarse más y vamos a perder el rumbo de lo que ya se está empezando a perder, que es la unificación de valores y, como les decía con anterioridad, la legalidad y el respeto, y como consecuencia lógica una prevalecencia de la justicia. Bien, ¿algo que tengan ustedes que agregar? ¿Javier? No. Bueno, yo lo único que yo quiero agregar es que, pues como ya dije, creo que cada uno de nosotros tenemos que aportar algo positivo para el país, y como estudiantes tenemos que aprender más y adquirir conocimiento que nos dan nuestros profesores, porque es como nuestra base de nuestro futuro. Entonces, gracias a ellos vamos a tener diferentes valores, diferentes conocimientos, unos que te aporta la familia y otros que te dan la educación. Entonces yo creo que como estudiantes tenemos que superarnos y aprender más cosas y tratar de crecer para poder mejorar al país, y no para quedarnos sentados en cualquier silla, en el sillón, pensando que el país va a cambiar solo. No va a cambiar solo, no lo va a cambiar el gobierno, lo vamos a cambiar nosotros, que somos un futuro. Yo creo que ahí, no sé ustedes qué piensan, pero pues ya depende de cada de nosotros, y pues esto es todo. Javier, por mi parte solo me gustaría agregar una cosa. Como sociedad no hay de otra, tenemos que ser responsables. La responsabilidad es lo que nos va a guiar a un mejor México, no hay de otra. Ser responsable como alumno, ser responsable como persona que vota, ser responsable como empleador público, ser responsable como trabajador. Sería el valor más importante que deberíamos manejar actualmente. Ok. Amigas y amigos, pues ahí está sobre la mesa el tema de la legalidad. Ahí están los puntos de vista de los jóvenes, ahí están los puntos de vista del estudiantado en México. Ellos son una representación de lo que el estudiante opina, de lo que el estudiante piensa y de lo que el estudiante también quiere. No me queda más que agradecerles e invitarlos para nuestro siguiente programa, aquí con su amigo y servidor Eric Urrutia, su abogado de confianza. Y si ustedes nos favorecen con su gusto,
ya saben, denle ahí, púchenle a la computadora y favorezcanos para que sigamos haciendo estos videos y sobre todo lleguemos a una trascendencia en el cual a usted le estamos invitando que reflexione, que piense. No vamos a crear una revolución, no vamos a crear una guerra, pero sí vamos a cambiar mentes. Lo que queremos es crear una reflexión hacia usted. ¿Qué es lo que piensa? ¿Qué es lo que opina? ¿Qué es lo que quiere? Y sobre todo, que se decida hacerlo. Muchísimas gracias y seguiremos en contacto. Por su atención, gracias.